Yo saludo a nuestras hermanas, señoras, también a las profesoras de clase, con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a comenzar aquí. Nuestro tema de ciencia y fe es el tema del ateísmo. Vamos a hablar al respecto de específicamente algunos tipos de ateísmo. La definición de ateísmo es la negación de la fe o la negación de la existencia de Dios o aún la negación de la palabra de Dios. Nosotros veremos a lo largo de esta clase algunas manifestaciones, clasificaciones, también definiciones de algunos tipos de ateísmo. Entre ellos vamos a hablar en esta clase, será sobre el ateísmo científico. En otro momento también de la clase de ciencia y fe, los pastores van a traer el tema dirigido al ateísmo religioso y al ateísmo ideológico. Podemos pasar. Antes de hablar al respecto de qué es el ateísmo científico a las hermanas, vamos a leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que nos dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En esta obra, la revelación, que aquí está destacándose en el versículo, la luz del Evangelio, ella nos permite entender todo aquello que viene de parte de Dios, y al mismo tiempo ella nos hace discernir aquello que no viene de parte de Dios, sino que viene del hombre, viene de la razón, y muchas veces está relacionado a la ciencia. Podemos pasar, por favor. Entonces, el concepto para el ateísmo científico está relacionado a una visión o un modo de pensar de que la ciencia puede explicar todas las cosas que están relacionadas al universo sin que haya ninguna intervención de Dios. Es decir, sin que haya una operación del Creador sobre, especialmente, hablando al respecto de cómo el universo surgió, de cómo la vida surgió, o incluso cómo el hombre surgió. Y lo que nosotros observamos es que tenemos algunas maneras en que el ateísmo científico quiere apropiarse de este tema y poder hablar y decir cómo existe la variedad de vida e incluso cómo surgió el hombre. Estas son ideas que están relacionadas al evolucionismo y también al darwinismo. El evolucionismo, a pesar de ser difundido o muy explorado, estudiado en los últimos 150 años, él toma ideas muy antiguas. Los filósofos griegos ya hablaban al respecto de las ideas del evolucionismo, de que diversas formas de vida podrían modificarse o podrían transformarse a lo largo del tiempo. Lo que sucede es que ya Charles Darwin, desde el siglo XIX, utiliza estas ideas y él aumenta a estas ideas nuevas características con dos puntos centrales. Entre ellos, nosotros destacamos es la ancestralidad. Vamos a pasar. Para Darwin, diferentes especies descienden de un ancestro en común. Y aquí lo que está ilustrado en esta diapositiva es exactamente eso. Un estudiante, él con esta información, él piensa, habrá sido de esta forma. Él está pensando en un mono, en un chimpancé, y también está pensando en su compañero de clase. Habrá sido de esta forma en que el chimpancé y la especie humana puedan haber sido formados por procesos de cambios a lo largo del tiempo.
que sucedieron de otro animal ancestral. Nosotros podríamos incluso, amados, en este momento, hablar de algunos contraargumentos en relación al evolucionismo. Pero, de este modo, nosotros estaríamos hablando solamente de razón, porque el debate de las ideas también está relacionado a la ciencia. Y esto todo es razón, y no es nuestro objetivo aquí en esta tarde. Podemos pasar. Hay otra propuesta también, esta propuesta llamada de teoría del diseño inteligente. Esta propuesta no es utilizada por el ateísmo científico, pero algunas consideraciones hay aquí que necesitamos hacer alrededor de estas ideas. Lo que tenemos que ver es que vamos a entrar en un mérito si es una... No vamos a entrar en la discusión si es una teoría científica o no, pero de hecho es que aquellos que desarrollaron o elaboraron estas ideas creen que ella es una teoría científica. ¿Pero qué dice esta teoría? ¿Cuáles son sus argumentos? Ella propone que causas inteligentes se hacen necesarias para poder explicar toda la complejidad de la vida y también del universo. Y esta complejidad sería indeducible, es decir que para el diseño inteligente es imposible que una estructura muy simple, a lo largo de muchos procesos de cambios durante mucho tiempo, sería imposible que se llegase a crear una forma más estructura, una estructura más compleja de vida. Ellas tenían que haber surgido ya listas o simplemente no existirían. Y en la visión del diseño inteligente hay una naturaleza, algunas evidencias en la naturaleza y algunas pistas que sería un diseño, el creador de todas las cosas. Y la primera consideración que nosotros hacemos es que en esta visión del diseño inteligente, que es un diseño, no estaría relacionado necesariamente a Dios. Y aquí, dentro de estas pistas, el diseño inteligente toma la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es un cálculo matemático elaborado por Leonardo de Pisa, también conocido como Leonardo Fibonacci, y que este cálculo puede ser expresado en forma geométrica. Y observó posteriormente que estas formas geométricas, ellas aparecen en muchos elementos de la naturaleza. Estas formas geométricas, conforme está aquí en la diapositiva, en la parte de abajo, este diseño, por ejemplo, órganos humanos, varias estructuras de vida, varios organismos vivos e incluso fenómenos de la naturaleza. Podemos pasar, por favor. Aquí nosotros estamos viendo algunas imágenes y nosotros, cuando vemos de esta forma, podemos verificar que hay algunas pequeñas o sutiles semejanzas entre cada una de estas figuras, de estas fotografías. Entonces, cuando aplicamos la secuencia de Fibonacci, podemos pasar. Nosotros observamos que estas formas geométricas, ellas coinciden en cada una de estas figuras. Y esto para el diseño inteligente significa que sería una posible asignatura de este diseño. Hermanas, innegablemente, esto es muy interesante. Nosotros necesitamos destacar también que esto no pasa de ser razón, porque lo que sería muchas veces un hombre deseando llegar hasta Dios por medio de su propia razón, por medio de su ciencia, y no es de esta forma que nosotros vamos a poder alcanzar la experiencia con nuestro Dios. ¿De qué forma nosotros alcanzamos? Podemos pasar. Hay un texto de la palabra que didácticamente nos habla
exactamente la forma como comprendemos al Señor. Y Él creó todas las cosas. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las ideas de la ciencia, el propio evolucionismo, todo es aparente, todo se puede ver, todo es de la razón y pertenece a la obra creadora. Pero la palabra del Señor en este versículo nos dice exactamente que la acción de la palabra creó todas las cosas y no se puede ver. No tiene una apariencia porque no es de la obra creadora. La palabra es de la obra redentora. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que Dios verdaderamente creó todo? Porque la fe es un elemento de la obra redentora que une nuestra alma y abre los ojos de nuestro entendimiento a la palabra, que es otro elemento de la obra redentora. Entonces nuestra alma es como si pudiese escuchar allá en la eternidad al verbo de Dios decir, actúa, y todas las cosas suceden por esta palabra. Este verbo descendió, se hizo carne, murió por nosotros, resucitó al tercer día para posibilitar la vida eterna para cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Nos gustaría terminar esta parte antes de pasar al siguiente hermano que va a seguir con el tema. El texto que está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, parte del versículo 6 y parte del versículo 8, que es un cántico de una sierva, una señora, al Señor, que dice así: Jehová mata y Él da vida. Ana exaltó y glorificó a su Dios creador. Pero cuando nosotros vemos este versículo, mis hermanos, va exactamente de la mano de aquello que la ciencia dice. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, versículo 8, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí hay una descripción profética. Él da la vida y Él la quita. Del Señor Jesús, de aquel que descendería a la obra creadora. Él descendería para perder su vida aquí, para derramar su preciosa sangre, para que vida eterna fuese concedida a cada uno de nosotros. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Versículo 8. Ana glorificó a Dios por el milagro en su vida. Hoy, posiblemente muchas siervas, señoras, están pasando por pruebas como Ana pasó. Pero tenemos que glorificar al Señor, porque Dios operó milagro en nuestra vida. Él nos dio a Samuel. Él nos dio su obra. Y fue por medio de esta obra que nosotros verdaderamente tuvimos una experiencia con un Dios creador, de la misma forma que Ana tuvo. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pasar la palabra a nuestro hermano, al doctor Thiago, que va a seguir con el mismo tema. Saludo a todas las hermanas con la paz del Señor Jesús. Especialmente me gustaría decir que yo no estoy hablando en nombre de ninguna de estas instituciones. Yo, así como los hermanos pueden ver, nosotros estamos aquí para hablar en nombre de aquel que nos llamó. Y nos llamó para participar de este encuentro, que es el Señor nuestro Padre. Y es importante resaltar aquí que nuestra intención de ninguna forma es luchar contra la ciencia o combatir a la ciencia. Incluso porque muchos de nosotros somos científicos. Nuestro papel no es ese aquí. Nuestro papel tampoco es defender la visión de la ciencia. Lo que es importante que quede para nosotros es que muchas personas, ya trajimos este tema para las señoras y profesores, porque ustedes están involucrados con su hijo, su sobrino, en la escuela, en la facultad, tal vez están relacionados con estos. Muchas personas cuando son expuestas a los datos científicos
Ellas ven a los datos científicos y por algún motivo, ellas se vuelven ateas. Ellas dejan de creer en el Señor. Nosotros, de forma contraria, cuando vemos los mismos datos, vemos la misma naturaleza, la fe presente dentro de nosotros habla a nuestro corazón y dice: nuestro Dios es un Dios de la vida. Nuestro Dios es un Dios que es nuestro Padre y Él es el creador de todas las cosas. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Vamos a hablar un poco al respecto de la intrincada vida molecular dentro de cada uno de nosotros. Vamos a pasar. El texto aquí, Salmos 139, versículo 1. Señor, tú me examinaste y me conoces. Nosotros analizamos este texto en el sentido de que el Señor, Él conoce nuestra alma. El Señor examina nuestra mente. Él conoce nuestro corazón, nuestra necesidad. Del punto de vista de la ciencia, el Señor, como omnisciente, Él conoce todas las cosas. Él examina nuestro corazón, alma y mente, y Él conoce nuestro cuerpo también. Él conoce nuestra estructura física. No solo nuestra estructura física, nosotros como materia, sino todo el universo. Aquí vamos a ver en el próximo video. Voy a pedir para que pase. Hay un video, el video número 1, que va a hablar un poco sobre esto. El Señor, Él examina nuestros corazones, pero también Él examinó nuestra estructura. Este video nos muestra una visión. Estamos viendo el video, muestra la imagen enfocándose en los niveles de organización de un cuerpo. Aquí nosotros vemos la retina, vemos la estructura de la retina, las células que componen esta retina. Vemos cómo el cuerpo está organizando dentro de la célula, las moléculas, allí estructuras que acompañan a la célula, y uno puede ver cómo todo esto, analizando, vemos que estas proteínas están compuestas por enlaces moleculares, una molécula hecha de átomos y un átomo. Cuando uno llega al nivel del átomo, uno percibe que el átomo, tiene un gran espacio vacío. El átomo no tiene la constitución, pero sino en gran parte es un espacio vacío. Entonces, este detalle de nuestra estructura como cuerpo, el Señor siempre conoció. Y eso que la ciencia está mostrando ahora, recientemente, el Señor siempre nos examinó y siempre conoció. Por eso el salmista dice: nosotros somos polvo, porque cuando uno va deconstruyendo al hombre, llega a niveles esenciales y uno ve que él es prácticamente polvo, no es nada. Podemos pasar al próximo video. Video número 2, por favor. En el video número 2 nosotros vamos a ver también un poco sobre, dentro de la célula, sobre cómo la célula consigue producir energía. El video nos muestra una estructura que parece un molino de agua, una rueda de agua que se mueve con esta. Parece una rueda de agua, un molino. Entonces, vean, esto es dentro de la célula. Nosotros estamos acostumbrados a ver un molino de agua y ver cómo el agua pasa por la rueda y por la rotación se produce una energía. Esto es muy semejante, esto pasa dentro de la célula. Aquellas bolitas amarillas están pasando hacia arriba y hacen rodar esta estructura macromolecular, que esta es extremadamente compleja, y al hacer esto genera energía que sustenta nuestro cuerpo. Pero vean que esto puede parecer simple, pero es extremadamente complicado y complejo. Esto está dentro de nuestro cuerpo, dentro de cada una de nuestras células, y esto muestra, cuando nosotros vemos esto, la fe dentro de nosotros nos dice que nuestro Señor, nuestro Dios, Él tiene misterios, tiene secretos que nos dejan admirados. Que la ciencia, ella describe estas cosas. La ciencia muestra la estructura de las cosas, pero la ciencia es incapaz, por definición, de llegar a Dios, de alcanzar a Dios. La ciencia tiene un límite, y este límite, su límite, es la estructura del universo. Nuestro Creador no hace parte de la obra creadora, Él hace parte de la obra redentora. Entonces, la ciencia
por no ser capaz de pasar este límite, no presenta a Dios, no puede describir a Dios. Pero la fe que vino de la eternidad nos alcanzó y está presente dentro de nosotros. Al ver estas cosas, nosotros reconocemos quién es nuestro Padre. Vamos a pasar al próximo video, video número 3. El video número 3 muestra estas estructuras allí flotando que son toxinas. Las toxinas no van a entrar al cuerpo, y si entran en las células, que son las estructuras más grandes allí, estas toxinas, ellas están queriendo entrar a una célula. Si ellas entran a la célula, ellas matan a la célula, matan muchas células, causan daños a los tejidos, y eso es muy problemático. El cuerpo humano tiene un sistema de defensa compuesto por anticuerpos. Los anticuerpos van a aparecer como estas estructuras de color azul que se conectan a las toxinas y bloquean, impiden que ellas entren en las células. Entonces, este es un principio del sistema de defensa humano. Y la palabra dice, ¿no?, que la sangre de Jesús los purifica de todo pecado, y eso puede ser desarrollado en muchos sentidos. Quiere decir, nos purifica de todo pecado. Uno de esos sentidos podemos ver en esta demostración del video de estos anticuerpos que bloquean que las toxinas entren al cuerpo. Y estas toxinas, no solo toxinas, sino virus y bacterias. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Perdón, antes de ver este video hay una diapositiva con un texto bíblico. Este texto de Salmo 139, versículo 15. El texto dice lo siguiente: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Vean el texto, está hablando que el Señor conoce nuestra estructura. Nosotros, cuando estamos en formación en el vientre de nuestras madres, estamos en lo oculto. El misterio del desarrollo humano quedó oculto para nosotros durante mucho tiempo. Solamente recientemente, la forma como el desarrollo humano fue revelada hacia la ciencia y hoy es mostrado a nosotros, solo que la palabra habla que estas cosas nunca fueron encubiertas al Señor. El Señor ya nos conocía y nuestro corazón, cuando nuestro corazón aún estaba siendo formado, aún nosotros estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. El video que estamos viendo, un video silencioso, va a mostrar este proceso de desarrollo. Esta estructura que estamos viendo aquí ya es un estado ya avanzado del desarrollo. Uno incluso ya puede ver el corazón latiendo. Esta estructura que se está desarrollando cuando nosotros éramos una materia sin forma, no teníamos una forma definida, aún ahí el Señor nos conocía. Y un día nosotros estuvimos así, las células allí, marcando el ritmo cardíaco. Lo que es impresionante es que este proceso que ocurre dentro de 9 meses, visualmente ya es muy bello. En este momento, la estructura, nosotros no teníamos un brazo, piernas, no teníamos un rostro estructurado. Ahí todo está siendo formado, ahí el ojo comienza a aparecer, ahora los miembros superiores, los brazos, con los dedos, la parte de atrás del cuerpo, la espalda. Después vamos a ver la estructura de las piernas que está comenzando a ser formada, y esto sucede en una programación genética maravillosa. Todo está siendo allí desarrollado, estructurado, y esto está siendo con una organización molecular que nosotros recién estamos comenzando a descubrir. Y cuando nosotros comenzamos a investigar eso, uno queda admirado porque es extremadamente complejo, pero queda un mensaje para nosotros. Nosotros no creemos en el Señor porque nosotros vemos estas cosas complejas. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión que Dios existe. Así no es. Porque si así fuese, nuestra fe sería racional. Lo que sucede es lo contrario. La fe dentro de nosotros nos muestra que nosotros, al ver esto, nosotros tenemos un Dios que es un Dios de la vida. Amén, hermanas. Vamos a terminar aquí. Nosotros tenemos un breve intervalo de 5 minutos. Queden atentas
al reloj que va a ser proyectado y pronto vamos a volver. A todas las hermanas, la paz del Señor Jesús.